Teología para profanos. El siguiente es un podcast independiente. Las opiniones en el contenido son personales y pertenecen únicamente a quienes las digan. No representan a ninguna institución u organismo. Todo comentario es con fines satíricos y no intenta ofender a ninguna persona, grupo o colectivo en particular. Pedimos disculpas de antemano. ¿O no? El exceso de profanidad es perjudicial para la salud. Artículo 9, 6666 de 1986. Prohíbas el expendio menor de edad y a menores. Ley 616 de 1984. El siguiente podcast puede contener material sensible. Se recomienda abstenerse. Diga no a la piratería. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivered. Bueno, muy buenas queridos profanos, ¿cómo se encuentran en este momento? Bienvenidos entonces acá a Teología para Profanos. Hoy me acompaña mi compañero Eric. Hola. Y espero estén todos muy bien. Entonces los recibimos con nuestra noticia de la sesión sobre el presidente estadounidense Donald Trump. Trumpcito. Sí, este señor tan polémico, tan ambiguo, que se ha mostrado Tan mechudo y calvo a la vez. Trump expuso la ley que deja a las empresas discriminar por religión y género. Entonces, pues ya con el solo título de la edición, hablándolo desde un artículo del Tiempo, ya sabemos a lo que se abstienen las personas inmigrantes allá de Estados Unidos. Entonces, los beneficiarios son las empresas estadounidenses como tal, porque van a poder dejar por fuera a estas personas que no están en ningún contexto o en ninguna concordancia con las ideologías de estas empresas o las ideologías de sus jefes, para ser más específicos, sino más bien favorecer a las personas propiamente estadounidenses, y esto genera un problema bastante grande en lo que es complexión de racismo, en lo que es complexión de discriminación, como ya lo decíamos, en lo que es complexión de machismo, feminismo, todas estas cosas. Claro, no es una noticia a la cual no nos podemos hacer los maricas. Literal. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que este señor llegó pues a la presidencia por el radicalismo tan inmenso que tienen los estadounidenses. Sí, o sea, nosotros de cierta manera los latinoamericanos nos preguntamos cómo carajo subió este tipo a la presidencia. Sin embargo, nosotros nos ponemos a mirar la mentalidad estadounidense. Baila, o sea, nada que hacer. Sí, no, o sea, la radicalización y todo eso. La cuestión está con el porte de armas que está dentro de la Constitución. Es una cuestión. Los amigos del cinturón bíblico, que son los cristianos más radicales de allá. Sí, total. Y pues no, y ni siquiera también las sectas, podríamos decir, tan grandes que haya, sí. Lo que es el Ku Klux Klan, si no estoy mal, que es como la más conocida, que es ultra racista, ultra radical, ultra violenta. Y bueno, en fin. Bueno, bienvenidos a este programa que tiene más teología que las canciones de Marcos Witt. Y entonces, pues hoy tenemos un tema candente, espectacular, genial, sensacional. Hoy tenemos un tema que se llama machismo y religión. Entonces, compañero Eric, danos la introducción al tema, por favor. Este tema es cuanto menos polémico, ¿no? Se arman unos buenos quilombos, dirían los argentinos. Se arman mierderos serios, porque hay posturas de todo, o sea, hay mil posturas. Hay posturas radicales, hay posturas radicales opuestas a esas. Hay mucha opinión y poca información como tal. Yo creo que el punto principal que habría que especificar es si el machismo es inherente al cristianismo. Hablemoslo directamente con el cristianismo. Yo creo que esa sería como una pregunta importante, más allá de hacer sutilezas respecto a machismo y feminismo y todo este asunto. Pero muchas personas opinan que sí, que el cristianismo es machista de por sí, y que el machismo existe por el cristianismo y no sé qué y tal. Y yo personalmente diría que sí y no, porque el cristianismo sí tiene estructuras y sí pertenece sí corresponde a estructuras culturales que fundamentan y defienden el machismo, eso está claro, pero también tiene un potencial para luchar contra el machismo. O sea, el cristianismo no se fundó, seamos machistas, sino que eso corresponde a una estructura cultural de una época. Entonces,
La pregunta también sería desde cuándo inicia el machismo o qué como tal es el machismo. Yo diría que el machismo primero es la imposición del género masculino o del sexo masculino, más específicamente, como superior al sexo femenino. En ámbitos ya intelectuales o cosas así, sería como creer que son más inteligentes, que merecen más cosas, que la mujer en cuanto a sexo femenino es débil, debe ser protegida, cosas así. O sea, Pues sí, es que es lo que también se ha visto como en los ámbitos históricos, ¿no? O sea, no solamente en las cuestiones de cristianismo, sino en muchas culturas se ve también lo que es el machismo. Ya su merced me dirá que sabe más sobre Medio Oriente y Oriente como tal, pues lo que era la situación de sexualidad y todo eso allá en lo que es esa zona. Pero digamos, o sea, en lo que es el rango de la historia, o sea, siempre nos hemos dado cuenta que el machismo siempre ha existido. Sí, todos, algunos esbozos de feminismo de cierta manera, pero muy pocos en muchos lugares. y muy opacado rápidamente. Claro, también porque pues genera escándalo y el escándalo que genera un caos y pues el caos no se permite que una sociedad se mantenga en orden. Exacto. Entonces pues es eso. En cuanto a la historia del machismo, podríamos, o sea, hay muchos que afirman que, hablemos de Occidente, que es nosotros, porque pues ya hablar de China y cosas así, pues ya sería como algo muy superficial de nuestra parte decirlo. Pero el machismo ya como tal en Occidente viene de la tipología o el grupo teórico que se supone que existió, que se llaman los indoeuropeos. Antes se dice que antes de ellos, más o menos por ahí en el 15.000 antes de Cristo, una fecha así como para redondear, se decía que que en Europa como tal, y pues en África y todo esto, más acá hacia Occidente, había culturas matriarcales. De hecho, en América del Norte había culturas matriarcales. Bueno, de hablar de América, sí, no, la historia de América no la conozco. Pero como tal podría decirse que el machismo inicia con ellos, por allá en el siglo XIII, XIV antes de Cristo, que es precisamente eso, llegan unas tribus y empiezan a imponer su cultura en la que el hombre es superior a la mujer. Los dioses, incluso esas culturas indoeuropeas fueron las que implantaron las castas en India. ¿Qué Eso son de- las castas? Las castas es una división de la sociedad en cuatro. Entonces son cuatro. Específicamente el nombre no lo sé, pero sé que la primera se llaman los brahmani, que son pues como los más high de los high. Sí. Y ellos pues mandan en todo. Y existe la más baja, que serían los parias, que incluso no tienen clase, que pues no merecen ni siquiera trabajar en algo decente, según esa cultura. Interesante. Sus trabajos son de recoger estiércol humano con las manos. Así de interesantes. O sea, y viven en O basureros sea, y cosas así. una mierda completa. Exacto, un mierdero. Eh, El asunto es que esas culturas indoeuropeas fueron las que trajeron la cultura que, no solo el machismo, evidentemente, sino mucho del pensamiento que tenemos hoy en día y todas esas cosas. Si vamos a hablar de o sea, si vamos a cuestionar si el cristianismo es inherentemente machista, habría que ver pues la historia del cristianismo precisamente. Y yo me atrevería a decir que sí y no. Sí, porque bueno, hay que tener en cuenta que el cristianismo no nació de un día para otro, que Jesús dijo, bueno, el cristianismo, pum, ya nació, sí. sino que se empezó a generar por comunidades. O sea, comunidades diferentes en diferentes ciudades tenían tradiciones diferentes y todo este asunto. Un tema que pues podremos hablar después en un video, en un Lo que no se podcast. puede negar es que se fue expandiendo medianamente rápido. Exactamente. El punto es que era muy diverso en sus orígenes. ¿Y a qué me refiero con esto? Una tradición que se fue imponiendo cada vez más es la que podríamos decir que es la tradición paulina, que conglomeró a muchas tradiciones
y terminó siendo lo que se llamó la Iglesia Cristiana con Constantino, etcétera, etcétera. Una nota aclaratoria es tradición paulina, tradición de San Pablo. De Pablo, exactamente. Pablo de Gracias. Tarso. Pablito. Amén. Sí, señor. Referencias. Entonces, muchas tradiciones estaban fuera de esta gran tradición y algunas de ellas sí tenían sacerdocio femenino. Pero la tradición grande, que después hoy en día la llamamos la Gran Iglesia, muy rápidamente fue excluyendo a la mujer de puestos y de lugares públicos. ¿Y por qué se dio eso? Eso está ligado totalmente con la cultura. O sea, eso no podemos decir que Dios lo dijo así o que la revelación. No es que sea una cosa doctrinal. Exactamente. Ese es el punto. Es un asunto cultural. Y el problema con la cultura y la religión, que lo podemos hablar en otro podcast, yo acá estoy inventándome 1000 podcasts. El problema con la cultura y la religión es que hay veces en las que distinguir, o sea, hacer la línea de división es muy complicado. Sí. Porque cada autor, hablemos de los autores del primer cristianismo por allá en los siglos I al VI, cada autor que decía algo, que se llaman padres de la iglesia, cada autor que decía algo alegaba la autoridad de Dios, o sea, como que Dios le dijo a él prácticamente, o que esa es la verdad. Y el problema es ese, porque ellos no distinguían entre cultura o pues no hacían la distinción muy clara entre cultura y afirmaciones doctrinales, dogmáticas. Entonces, que se generaba también mucho en los ámbitos políticos de aquellas épocas, ¿no? Claro, o sea, total. la cuestión de que se crea que el emperador fue impuesto precisamente por Dios, que no duró sino hasta ayer por la tarde, diría alguien por ahí. O sea, se genera ese tipo de cosas. Exacto. Entonces es lo que va concurriendo, y lo que dice usted mismo, Eric, de la cultura, es ese no saber distinguir las cuestiones. Bueno, pues ya llegó la hora de irnos, lastimosamente. Pues nada, muchachos, muchas gracias por escucharnos, queridos profanos. Estaremos entonces siguiendo creando contenido, subiendo todo este tipo de cosas. Siguiendo, si está bien. Bueno, en fin. No se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook. En Instagram estamos como Teoprofanos y en Facebook estamos como Teología para Profanos. Estamos subiendo contenido diario, no mucho, pero pues hacemos lo que podemos. Y pues nada, o sea, estamos aquí también para, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, pues estamos abiertos a este tipo de preguntas y sugerencias. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en una próxima ocasión. Desde aquí les mando un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos. Chaiwis.